revelado. La increíble transformación de una conserje que tocó el piano y sorprendió a 1.000.000 de corazones. Teresa era una conserje de mediana edad que barría aulas en una escuela de un barrio popular de una vibrante ciudad hispana. Cada día, después de limpiar con dedicación, regresaba a su pequeño departamento, donde un viejo piano, herencia de su abuela, la esperaba como un amigo que susurraba secretos de alegría y melancolía. Las teclas, desgastadas pero fieles, emanaban melodías que la transportaban a un mundo donde las dificultades económicas y la lucha diaria parecían desvanecerse. Con su corazón lleno de esperanza, Teresa se aferraba a esos momentos musicales, donde cada nota era un refugio, un espacio en que el espíritu podía elevarse por encima de las adversidades de la vida. Su única hija, Valentina, de 14 años, atravesaba el tempestuoso mar de la adolescencia. La incomprensión de sus compañeros de escuela les hacía ver a Teresa como una figura de segunda clase, algo que Valentina había internalizado. La penuria de su hogar era evidente y cada vez que su madre mencionaba su trabajo, Valentina sentía un apretón en el pecho, una mezcla de vergüenza y dolor que eran difíciles de soportar. Teresa, siempre perceptiva, sintió el desamor en la mirada de su hija y se preguntó cómo podría ayudarla a encontrar valor en su voz. Así, un día, se armó de valor y decidió inscribir a Valentina en una competencia de talentos. «Es una oportunidad, cariño», dijo con una sonrisa esperanzadora. «Podrás mostrar tu talento, brillar en el escenario». Pero las palabras de su madre provocaron un tumulto dentro de Valentina. La ira y la vergüenza surgieron como tormentas, chocando contra la amorosa voluntad de Teresa. «No quiero que la gente sepa que eres una conserje». «No estoy lista para eso», exclamó, mientras su madre sentía que el dolor resquebrajaba su corazón. La pandemia llegó como un huracán inesperado y devastador. Teresa perdió su empleo y las cuentas comenzaron a acumularse. Miedos y dudas asfixiaban su espíritu. Mientras las noches se volvían oscuras y solitarias, el piano seguía resonando en su pequeño hogar, recordándole que el arte siempre sería su salvación. Un día, mientras las lágrimas caían sobre las teclas, algo despertó en ella. Decidió participar en un concurso local de talentos. «Voy a mostrarle a Valentina que el valor no se mide por lo que hacemos, sino por nuestra pasión», pensó. «Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La noche del concurso fue mágica. Cuando Teresa subió al escenario, su figura solitaria se iluminó con 1000 estrellas. Las primeras notas que salieron de su piano tocaron fibras tan profundas que la audiencia quedó hipnotizada. Allí, entre el público, Valentina la observaba, con el corazón desbordando admiración. La música llenó el aire, desmantelando prejuicios construidos por generaciones. Cuando la última nota se apagó, el aplauso ensordecedor celebró lo que no solo era un talento, sino un grito de amor entre madre e hija. Sin embargo, esa noche no resolvió todo. Aunque la magia había resonado en el aire, la batalla entre orgullo y amor aún estaba lejos de terminar. Teresa comprendió que en esa transformación, no solo ella había recuperado su voz, sino que también había comenzado un viaje hacia la verdadera reconciliación. ¿Podrán sanar sus heridas y encontrar en la música y el amor un camino hacia un futuro lleno de esperanza? La respuesta quedó en suspenso, dejando a todos con el alma rebosante. De preguntas y sueños por descubrir. Teresa no podía dejar de pensar en la reacción de Valentina después de su actuación. Esa misma noche, mientras pensaba en la cálida conexión que habían sentido a través de la música, un destello de esperanza iluminó su corazón. Esa chispa, que había estado apagándose por el peso de la vida cotidiana, parecía renacer. Pero sabía que una presentación no era suficiente para sanar una relación herida. A la mañana siguiente, se despertó con un nuevo propósito: hablar con Valentina. El silencio que había estado entre ellas era pesado, como una nube oscura que no se disipaba. Cuando la encontró en la cocina, absorta en su teléfono, Teresa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se acercó, buscando las palabras justas, pero la inseguridad la envolvió. «Valentina», comenzó,
pero su hija levantó la vista solo un instante, y el instante se sintió eterno. ¿Qué quieres, mamá?, respondió valientemente, como si construyera un muro entre ellas. El corazón de Teresa latía con fuerza. Quiero que hablemos de lo que pasó en el concurso. Sé que fue inesperado y puede que te haya incomodado, admitió, tomando un respiro profundo. Pero lo hice con todo mi amor, para mostrártelo. Quiero que entiendas que ser conserje no me define, y no debería definirnos a nosotras. Una serie de emociones cruzaron el rostro de Valentina. La frustración, la pena y un atisbo de entendimiento. No es solo eso, mamá. Es que a veces me siento avergonzada, como si todo lo que hacemos fuera un reflejo de algo que no podemos cambiar. No sé cómo lidiar con eso. Las palabras fueron un golpe en el pecho de Teresa. Pero eres hermosa y talentosa. Lo que hacemos en la vida no nos define, es a que le damos vida lo que cuenta. El amor de madre la llevaba a ser fuerte, a no rendirse incluso cuando parecía que todo estaba en su contra. ¿Qué te parece si practicamos juntas? Podríamos tocar y cantar, hacer de eso un refugio. La música siempre nos ha unido. En el fondo, Valentina sabía que había algo verdadero en lo que su madre decía, pero la tormenta de emociones que experimentaba era abrumadora. Después de una larga pausa, sus ojos se iluminaron. ¿De verdad quieres que lo hagamos? ¿Podrías enseñarme? Por supuesto, cariño, respondió Teresa con una sonrisa, sintiendo como el peso de la tristeza se desvanecía gradualmente. La chispa de la esperanza creció en ambas. Comenzaron a tocar algunas melodías, y a medida que las notas llenaban la habitación, la conexión entre ellas florecía, transformando la angustia en armonía. A medida que pasaban los días, Valentina empezó a abrirse más. Sus miedos se desvanecieron a medida que comenzó a descubrir su propia voz, inspirándose en el arrojo de su madre. Teresa, al escuchar a su hija cantar, se dio cuenta de que finalmente estaba viendo surgir la mujer valiente que siempre había querido que fuera. Sin embargo, aquel camino hacia la sanación estaba lejos de ser sencillo. El ruido y las expectativas del mundo exterior aún golpeaban en sus corazones. Una tarde, mientras ensayaban para un pequeño evento local, una noticia alarmante llegó a sus oídos. Un escándalo relacionado con el antiguo director de la escuela amenazaba con poner en peligro la declaración de la comunidad artística que tanto habían anhelado construir. Aquella noticia suspendió un velo de preocupación en la sala. ¿Lograrían enfrentarse juntos a las adversidades del mundo exterior y continuar su camino de sanación y conexión? Las respuestas las llevaron a un nuevo desafío, uno que pondría a prueba la fuerza de su amor y el poder de la música en sus vidas. El futuro estaba a punto de develar sus misterios, pero antes de continuar, Teresa sintió en el aire que algo grande estaba por llegar. El día del evento local llegó con un clima cargado de ansiedad. Teresa se preparaba en la sala de su casa, ajustándose el cabello y buscando ese brillo especial en sus ojos. Sabía que llegar a aquel escenario no sería solo una oportunidad para mostrar su talento, significaba mucho más, la posibilidad de mostrarle a Valentina que siempre podían levantarse. Incluso cuando la vida y los escándalos parecían amenazar con derribarlas, Valentina estaba en su cuarto, ensayando su parte de la canción una y otra vez, el murmullo de sus aspiraciones mezclándose con el ruido en su mente. ¿Qué pasa si alguien se ríe de mí otra vez?, murmuró para sí misma, mientras retorcía entre sus dedos un mechón de cabello. Recordó las palabras de su madre: lo que hacemos no nos define, y eso, aunque reconfortante, no alcanzaba a ahogar el miedo que sentía. Valen, estamos a punto de salir, gritó Teresa desde la cocina, rompiendo el cuadro de dudas en la que la joven estaba atrapada. En ese instante, Valentina comprendió que no estaba sola en esta batalla. La música podría conectar sus corazones, pero también era su madre, la mujer que había luchado toda su vida con la esperanza en la mirada y el amor en sus manos. Cuando finalmente se encontraron en el evento, las luces brillantes del escenario parecían deslumbrar el miedo de Valentina. Teresa le dio la mano, un gesto que emitía una calidez tranquila y un mensaje implícito: estamos juntas en esto. Se mezclaron en el bullicio de la sala, donde las sillas llenas y los murmullos esperanzados reafirmaban el valor de su travesía. En el instante en que subieron al escenario y se miraron, todo comenzó a cobrar sentido. La música no fue solo un fondo, era un lenguaje, hablaba de sus experiencias, sus luchas y su amor. Las notas de piano resonaron con cada latido. Cuando Valentina empezó a cantar, su voz, inicialmente temblorosa, adquirió fuerza con cada palabra.
El público no era solo un mar de rostros desconocidos, se convirtió en un refugio, un ecosistema de empatía que las animaba. Con cada acorde, las preocupaciones del mundo se desvanecían. La conexión entre ellas se sentía tangible, como una corriente eléctrica de amor y valentía. Era un diálogo sincero. Nadie podía cuestionar su autenticidad, porque cada nota era un grito de esperanza, cada verso un vínculo indisoluble. Sin embargo, en medio de la actuación, mientras sus voces se entrelazaban, el eco de una conversación anterior aparecía de nuevo en la mente de Valentina. ¿Y si no les gusta?, pensó, olvidando por un momento que lo más importante no era la aprobación externa, sino el viaje que habían recorrido juntas. La última nota resonó y un aplauso ensordecedor llenó la sala. Las lágrimas bailaban en los ojos de Teresa mientras abrazaba a su hija con una fuerza que simbolizaba la unión de dos almas. Para Valentina, era un momento de liberación, había enfrentado sus miedos, había encontrado su voz y, más allá de eso, había recibido un amor que la empoderaba, pero mientras la emoción inundaba sus corazones, lo inesperado se abalanzó sobre ellas como una sombra. Desde la parte trasera del auditorio, una figura exitosa, pero controvertida, hizo su aparición. Era alguien ligado al antiguo escándalo del director. La atención del público se desvió, y murmuros inquietantes empezaron a crecer como un fuego en la oscuridad. ¿Qué significaba esto para su futuro? ¿Podría su éxito ser empañado por el pasado y las intrigas que las rodeaban? Teresa y Valentina se miraron, el eco del aplauso aún resonando en sus oídos, pero el mundo exterior estaba a punto de desatar otro torbellino en sus vidas. Las preguntas flotaban en el aire, y ninguna de las dos tenía respuestas claras. Un silencio tenso se adueñó del ambiente, como si el aire mismo contuviera el aliento. Valentina soltó la mano de Teresa, su corazón golpeando con fuerza y un torrente de dudas reinando en su mente. ¿Por qué estaba él aquí? Recordó a sus amigos murmurar sobre los escándalos que lo rodeaban, la controversia que ensombrecía su carrera. Algo le dijo a Valentina que su aparición no era mera coincidencia. Mientras el ominoso personaje se acercaba, ella se sintió cada vez más pequeña, como una pluma arrastrada por el viento. Sus ojos, antes llenos de brillo, ahora parecían nublarse por el temor y la incertidumbre. Se preguntó si su triunfo en el escenario sería aplastado por este nuevo desarrollo. Todo va a estar bien, murmuró Teresa, al ver la transformación repentina de su hija. Pero Valentina no estaba tan segura. La atención del público se dividía entre ellas y la figura destacada que había tomado asiento en la primera fila, una presencia que parecía absorber toda la luz y la energía del lugar. El murmullo crecía, ecos de murmullos como si un viento frío atravesara el calor de su éxito. ¿Lo habrán visto llegar? ¿Qué relación tiene con el director?, se preguntaban algunas voces. Valentina sintió el veneno de la ansiedad subir por su garganta. ¿Sería posible que ese hombre pudiera hacer que la gente olvidara su actuación? Teresa, observando la sombra de la preocupación en el rostro de su hija, decidió que no era momento de rendirse. Mira hacia adelante. Nosotras hicimos lo que venimos a hacer. Esto es solo el comienzo, le decía en un tono calmado y firme. Pero Valentina sabía que, para la multitud, lo que venía podría tener un peso mayor que sus propias palabras. El hombre comenzó a hablar con algunos organizadores, su voz resonaba por encima de todo, y Valentina sintió cómo su corazón se hundía un poco más. Aún no ha sido nuestro momento, ¿verdad?, pensó y, al mismo tiempo, recordó el valor que había ganado esa noche. No podían dejar que un antiguo escándalo, una sombra del pasado, amenazara su luz. Mientras el discurso del hombre comenzaba a atraer la atención de más y más personas, las miradas se volvían hacia él, y a Valentina le dolía el pecho de pensar que sus logros podían desvanecerse, como si el mismo piano que había tocado se desarmara en 1000 pedazos. Fue en ese instante que, en el fondo de su alma, una chispa encendió un ardor de determinación. Miró a su madre, quien mantenía la mirada fija en ella, infundiéndole fuerza. Esa imagen del amor incondicional la empoderó para avanzar. No puedo permitir que esto nos derribe. Soy más fuerte de lo que creo, decidió en su interior. Teresa sintió ese cambio en Valentina. Era una transformación, un crecimiento que resonaba en el aire como la última nota de su actuación. A veces, los mayores desafíos son aquellos que no tenemos previstos, le dijo con tranquilidad, su voz suave pero firme. Entonces, cuando el hombre terminó de hablar y los murmullos comenzaron a calmarse, Valentina dio un paso al frente y, súbitamente, el silencio se hizo aún más profundo.
Quiero hablar, proclamó con una voz que, aunque temblorosa, tenía un matiz de seguridad. Las miradas empezaron a centrarse en ella, y el eco de sus palabras atravesó la sala. Lo que podamos ser, no nos lo definen otros, y por eso vamos a seguir adelante. El cambio era palpable, el auditorio absorbía su cada palabra como si fueran un bálsamo. ¿Podría su valentía cambiar la narrativa que había comenzado a tejer la controversia? Mientras cada mirada se intensificaba, Valentina se dio cuenta de que su historia no solo era la de una hija apoyando a su madre, sino la de dos mujeres enfrentándose a la adversidad. Pero, justo cuando los aplausos comenzaron a retumbar nuevamente, la figura del pasado sonrió con una astucia escalofriante. Me parece que tienen mucho que ocultar, dijo con un tono burlón. El aire se volvió pesado, una nube de incertidumbre se cernía sobre ellas. La batalla no había hecho más que comenzar. ¿Qué secretos guardaba el hombre? ¿Podrían enfrentar juntos esta nueva tormenta? La respuesta vibraba en el aire, pero una cosa era segura, la historia de Valentina y Teresa estaba lejos de terminar. El aplauso se desvaneció lentamente, pero el nervio persistía en el ambiente. Valentina se sintió expuesta, como si las luces del escenario ya no la iluminaban, sino que la interrogaban. La sonrisa del hombre era como un eco de su pasado, burlándose de cada paso que había dado hasta ese momento. Teresa, sintiendo la tensión que recorría a su hija, se colocó a su lado. No dejes que te aturda. Sigue adelante, susurró, y su voz, aunque suave, sonaba como un tambor en el corazón de Valentina. La seguridad de su madre era un refugio que le otorgaba fuerza, ese cálido abrazo de amor en medio del desasosiego. ¿Cuánto sabe? ¿Qué viene a buscar?, se preguntó Valentina, su mente saltando de una inquietud a otra. Pero en ese instante de incertidumbre, sus sueños luchaban por brillar, resistiendo las sombras que se avecinaban. El hombre en la primera fila se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en Valentina, como si fuera un predador midiendo a su presa. ¿Qué es lo que ocultas, querida? Cada nota que tocaste, cada palabra que dijiste me dicen que hay más en ti de lo que permites que el mundo vea, afirmó, su voz enseñando un tono que encendía sus peores temores. Valentina entrecerró los ojos, reunía valor en cada palabra que se acumulaban en su interior. No iba a dejar que su historia, y la de su madre, se convirtiera en un circo que este hombre pudiera manipular. No somos lo que dices, somos lo que decidimos ser, respondió, sintiendo como el sonido de su voz resonaba, más firme esta vez. El murmullo del público volvió a cobrar vida. Algunos parecían atónitos, otros estaban cautivados, mientras que un grupo empezaba a mostrar su apoyo. Era una batalla mucho mayor de lo que había imaginado. Se adentraba en territorio desconocido, y sus instintos le decían que esta contienda iba más allá de un simple juicio. Teresa sonrió a su hija, los ojos húmedos de emoción y orgullo. Estamos juntas en esto, siempre, le recordó, pero el hombre sonrió plenamente, como si le ofrecieran un juego. Poco a poco, Valentina. Cada nota tiene su tiempo. Estoy aquí para ayudar, de cierta manera. O podría abrir una caja que preferirías permanecer cerrada, añadió, dejando caer esas palabras con un peso que hizo eco en la sala. Valentina sintió la mezcla helada del miedo y la ira recorrer su cuerpo. Las luces del escenario ya no eran solo un reflejo de su éxito, también iluminaban la verdad que había intentado ocultar. ¿Qué secretos había enterrado? Las heridas del pasado parecían cernirse sobre ella nuevamente, las miradas de la audiencia se movieron como una ola, buscando respuestas. Algunos murmullos de preocupación apenas eran perceptibles. ¿De qué habla? ¿Qué sabe? Valentina sintió como si cada corazón en la sala latiera en sincronía con el suyo, la ansiedad colectiva alimentando la tensión. ¿Por qué no les cuentas sobre el día que decidiste escapar de tu realidad? El hombre continuó, su tono jocoso, pero el mensaje era claro y letal. Los fantasmas siempre regresan, Valentina. La reacción fue inmediata. Teresa apretó la mano de su hija, mientras el público reaccionaba con una mezcla de curiosidad y asombro. La atmósfera vibraba, tensada por las palabras evocadas, como si las antiguas heridas estuvieran a punto de abrirse. El frío sudor comenzó a recorrer la frente de Valentina. ¿Era este el momento de compartir su verdad? Aquella noche había tratado de dejar atrás su pasado, pero el eco de aquellas palabras la hizo tambalear. Se dio cuenta de que quizás no podía seguir escondiéndose eternamente. Soy quien soy por lo que he vivido, confesó, su voz más fuerte y decidida. Pero no dejaré que eso defina mi futuro.
El auditorio guardó silencio. La revelación estaba en el aire, una mezcla de horror y esperanza. ¿Sería este el instante en que Valentina comenzaría a enfrentar sus miedos y contar su historia? Sería un riesgo, pero quizás el único camino hacia la libertad. Y aunque el hombre sonrió, sus ojos mostraban algo más oscuro. El juego apenas comenzaba, y los secretos aún estaban por revelarse. Valentina sintió que una tormenta se avecinaba, pero también una oportunidad, un momento que podría cambiarlo todo. La tensión era palpable, una advertencia de los tiempos difíciles que se avecinaban. Valentina se preguntaba, no solo sobre el hombre en la sala, sino sobre ella misma. ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para proteger su verdad? ¿Y qué precio tendría que pagar para desenterrar la luz que anhelaba brillar? La respuesta flotaba en el aire, dejando a todos anticipando el siguiente movimiento. El sonido de 1.000.000 de corazones palpitantes se hizo eco en el espacio, y Valentina sintió cada latido como un recordatorio de su vulnerabilidad. La sala se había vuelto un campo de batalla, un escenario no solo para el arte, sino para la vida misma. Los murmullos crecían, como olas rompiendo contra la orilla, y con cada palabra del hombre, un nuevo bache se abría en su camino. ¿Por qué no hablas, Valentina? ¿No es hora de desenterrar tu verdad? Insistió, su voz suave como un silbido pero afilada como un cuchillo. Los ojos de la audiencia buscaban respuestas, y Valentina se sentía atrapada, como en la telaraña de una araña cuyo anfitrión la observaba de cerca. Tomó aire, tratando de encontrar fuerza en la incertidumbre. Las luces que la habían iluminado en la actuación ahora la convertían en blanco fácil, y sabía que debía actuar antes de que la presión la aplastara. Mi historia no es un cuento de hadas, sino un viaje lleno de dolor y esperanza, comenzó, con la voz quebrándose al honestarse. Y en ese instante, algo dentro de ella cambió. Las palabras comenzaron a fluir, como si ardieran en su pecho, y tomó eso como su antorcha en la oscuridad. Escapé de mi hogar porque no quería ser atrapada en un ciclo que ya estaba condenado. Hice las maletas una noche, sin mirar atrás, dejando solo sombras de lo que alguna vez fui, confesó, sintiendo la mirada atenta de su madre que nunca la abandonó. La reacción fue inmediata. Unos en el público se cubrieron la boca, otros intercambiaron miradas de sorpresa. El hombre en la primera fila no dejaba de sonreír, pero Valentina podía ver que su sonrisa se tornaba tensa. Siempre he creído que mis errores eran cadenas que me mantenían a la intemperie. Y sí, he vivido entre ellos, pero también he aprendido a tocar esas cadenas como un piano, sacando melodías de lo que creía que me destruía, continuó, sintiéndose empoderada ante el silencio expectante. Las murallas de su pasado empezaron a desmoronarse, y en cada nota que revelaba, Valentina sentía su alma salir a la luz. El dolor era grande, pero la liberación prometía ser aún más poderosa. La emoción en su pecho se mezclaba con la incredulidad de los oyentes. Algunos se secaban las lágrimas, otros sonreían, como si una nueva Valentina estuviese surgiendo de las cenizas. Me volví la mujer que soy en los momentos más oscuros, agregó, la voz resonando con fuerza. No soy una víctima, soy una guerrera. El aplauso comenzó a levantarse con fuerza inesperada, como si el reconocimiento del público atrapara su aliento y lo vibrara en un coro de apoyo. El hombre en la primera fila, por fin, dejó de sonreír. Su mirada había cambiado, ahora parecía una sombra acechante, su intensidad revelando un velo de preocupación. Valentina, aunque aún temblando, percibió su miedo, como si estuviera perdiendo el control del juego que había comenzado. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué había despertado con su valentía? ¿Habría desatado algo que ahora sería imposible de detener? Pero ya no podía retroceder. La barra de su verdad había sido cruzada, y la luz que brotaba de su corazón se sentía increíblemente liberadora. El pasado no me define. Lo que soy y lo que elijo ser, eso es lo que realmente importa, concluyó, ante el ruido de aplausos que llenaban el auditorio. Pero la mirada del hombre no se movía, y algo en su silencio presagiaba que había más en juego. Mientras los aplausos resonaban, Teresa se levantó, sus ojos destilaban orgullo y amor, y Valentina sabía que había enfrentado su tormenta más intensa. Sin embargo, una inquietud persistía. ¿Qué secretos aún permanecían ocultos? ¿Qué iba a hacer el hombre ahora que había expuesto su corazón? Todo lo que ocultas resurgirá, Valentina, susurró el hombre aún en pie. Su presencia se sentía más amenazante que nunca, y de nuevo una sombra oscura se proyectó sobre la escena iluminada.
Valentina se dio cuenta de que este era solo el comienzo de una batalla mucho más grande. Su historia había comenzado a liberarse. ¿Pero a qué costo? La incertidumbre se instaló, y su pecho se llenó de preguntas sin respuesta que palpitaban con fuerza. ¿Podría Valentina enfrentarse no solo a su pasado, sino también a la sombra que lo acechaba? La noche apenas había empezado y las revelaciones aún estaban por venir. La verdadera prueba de su valor y su transformación estaba a punto de comenzar. La luz del auditorio parpadeaba tras la cortina, creando sombras que se movían con cada aplauso. Valentina sentía su corazón retumbar en su pecho, pero más allá del reconocimiento, una sensación fría la envolvía. La mirada del hombre le atravesaba como un lanzazo, y ella sabía que esas palabras que había compartido no solo la liberaban, sino que también desataban oscuridades que creía enterradas. ¿Lo harás, Valentina? Resonó la voz del hombre con un tono casi hipnótico, como un canto de sirenas, en medio del ruido del público. Ella, aunque todavía abrumada por la ovación, podía percibir el filo de su advertencia. En su interior, un grito de desafío se ahogaba, ansiando salir y confrontar aquella sombra. Mientras la sala empezaba a calmarse, Valentina se sintió obligada a cerrar los ojos por un momento. Imágenes de su niñez la atravesaron, una pequeña niña que soñaba entre las notas del piano, escondida detrás de las paredes de su hogar, anhelando escapar de la opresiva realidad que la atrapaba. Recordó el polvo en el aire, la cocina llena de risas mezcladas con gritos, y el sonido de las puertas que azotaban como ecos de su angustia. Cuando abrió los ojos, la expresión del hombre se había transformado, un extraño coqueteo entre desafío y interés. Ella no podía permitir que el miedo la envolviera de nuevo, aunque no tenía claro de qué se trataba ese nuevo juego al que la invitaba. Lo que he ocultado no es solo mi miedo. Son mis errores, mis caídas y mis triunfos, afirmó Valentina, con una firmeza renovada que le era ajena. Estoy aquí ante ustedes, sin cadenas ni miedos que me detengan. El hombre alzó una ceja, claramente intrigado por su cambio de postura. La tensión entre ellos se palpaba. Cada respiración se volvía más densa, como si el aire mismo fuera una cuerda lista para estallar. Detrás de ella, los murmullos entre el público comenzaron a crecer. Algunos aplaudían, otros intercambiaban miradas llenas de asombro o confusión. Teresa había querido que este momento fuera un puente hacia la redención, pero a Valentina le preocupaba que lo que había compartido trajese más que solo admiración. ¿Te atreverás a desvelar aún más tu verdad? Siguió el hombre, acercándose un poco más, como si su proximidad pudiera desgastar la determinación de Valentina. Si él intentaba desestabilizarla, estaba equivocado. En aquel instante, ella se sintió empoderada, como una bailarina en la cúspide de su actuación, consciente del riesgo y del aplauso. Si revelo más, será porque estoy lista. No tengo miedo a lo que la gente piense, respondió, mientras sus ojos se elevaban sobre la multitud, buscando las miradas de aliento. El rostro de su madre brilla con un amor que no flaqueaba y, en ese momento, comprendió que no estaba sola. Los aplausos volvieron a estallar, primero como un murmullo y luego como un rugido. Sin embargo, Valentina vislumbró un oscuro presagio en la sombra del hombre. Lo que él sabía, lo que ocultaba, palpitaba entre ellos como un secreto que podría convertirse en un arma. Entonces te desafío, Valentina, dijo el hombre, su voz ganando en intensidad. Revela no solo tus triunfos, sino también lo que has dejado atrás. Sabes que el pasado tiene un hierro afilado y nunca está muy lejos. El aire se cortó bruscamente. Valentina sintió el sudor frío deslizarse por su espalda. El aplauso del público se desvanecía, dejando un eco ensordecedor de incertidumbre. ¿Podría realmente desnudarse por completo ante ellos? ¿Qué pasaría si las verdades más profundas no fueran solo sus cicatrices, sino también sus demonios? La tensión se tintó de miedo mientras ella se debatía. Con un hilo de voz, decidió avanzar. Lo haré. Estoy aquí para enfrentar mis sombras, cueste lo que cueste. La sala quedó en silencio absoluto por un instante. La determinación ardía en su pecho, un fuego que no podía extinguirse. Este era un camino del que no había regreso. Como un trueno a lo lejos, una pregunta retumbaba en su mente, dibujando líneas de expectativa. ¿Qué secretos diversos emergen de sus profundidades? Mientras tanto, el hombre se mantenía al acecho, y Valentina sabía que la confrontación apenas comenzaba. La batalla entre la luz y la sombra se desataría en un inminente duelo de revelaciones.
¿Qué verdades la llevarían a la libertad definitiva? Su historia estaba lista para volverse aún más intensa. La respiración de Valentina se intensificó, como si cada inhalación trajera consigo el peso de los secretos no revelados. Con el corazón latiendo con fuerza, se preparó para compartir su verdad más dolorosa ante un público que ahora la observaba con una mezcla de admiración y expectativa. En el fondo, la voz del hombre la retaba, y en su interior, sabía que su respuesta no solo la definiría a ella, sino que también podría afectar a aquellos que habían vivido sus historias. Me convertí en quien soy hoy gracias a mis montañas de sombras, comenzó, su voz temblando ligeramente, pero firme. No siempre fui Valentina, la mujer fuerte que ven hoy. Antes, era una niña que se escondía del dolor detrás de un teclado. Los días en que la música se convertía en mi único refugio. En ese instante, los recuerdos brotaron como aguas de un manantial. Imágenes de su infancia inundaron su mente, el sonido suave del piano en la sala situada en el fondo de su antigua casa, esas tardes interminables donde el tiempo parecía detenerse. La melodía la envolvía como un abrazo acogedor, alejándola de los gritos en la cocina, de los problemas que resonaban tras las puertas cerradas. Pero además de la música, continuó, notando cómo la mirada del hombre se volvía más intensa, también había muchas lágrimas, sufrimientos y traiciones. Se hizo un silencio entre los espectadores, como si la atmósfera se cerniera sobre ellos. Mi padre luchó contra sus demonios, y mi madre ella intentó ser fuerte. Yo traté de ser la que siempre tenía una sonrisa, pero por dentro estaba rota. Valentina sintió sus manos temblar. La presión la empujaba a retroceder, pero, en lugar de eso, la imagen de su madre la impulsó a seguir. Siempre creí que tenía que cargar con la culpa de no ser suficiente. Pero gracias a la música, aprendí que las cicatrices pueden ser puentes a nuevos comienzos. El hombre dio un paso hacia ella, y aunque la intriga en su mirada era palpable, Valentina lo miró, llena de coraje. La luz del auditorio iluminaba su figura temblorosa pero decidida. No tengo miedo de mostrar mis heridas ahora. Más bien, son parte de la narrativa que me ha llevado hasta aquí, a este momento, a este escenario. Los murmullos del público se intensificaron de nuevo, algunos rostros llenos de comprensión, otros plagados de confusión. La lucha interna de Valentina resonaba en muchos de ellos. Mis errores, mis fracasos, son capítulos que he aprendido a aceptar. Su peso ya no es mi carga. Son enseñanzas que me han esculpido. Las lágrimas empezaron a acumularse en sus ojos, pero no las contuvo. Hoy, prometo enfrentar mi pasado, porque yo soy más que mis errores. Soy una sobreviviente. El silencio se volvió un grito colectivo. Los corazones del público palpitaban en la misma sintonía que el de Valentina, conscientes de que cada palabra, cada confesión, era un acto valiente. Pero mientras ella se adentraba en su relato, la sombra del hombre se erguía aún en el rincón. Había en él un conocimiento que podía cambiar el rumbo de su revelación. ¿Y qué pasará ahora que has trazado la línea entre la luz y la sombra? Preguntó el hombre con un brillo astuto en sus ojos, como si cada palabra fuera el filo de una cuchilla. ¿Te atreverás a enfrentar el secreto más oscuro de todos? Hay algo más que guardas y que podría cambiarlo todo. Valentina sintió el vuelco de su estómago, sus palabras resonando en su mente como una declaración de guerra. ¿Qué secreto ocultaba todavía? La tensión regresó a la sala como una nube densa. Esa pregunta latente la obligó a mirar dentro de sí misma, a los lugares que aún no había explorado. En ese choque, algo se encendió en su pecho. Sin embargo, la certeza de que la verdad sería un camino tumultuoso la asaltó, la transformación todavía no había terminado. ¿Qué verdades tomarían forma mientras se lanzaba al abismo de sus recuerdos? La decisiva batalla entre el amor y el odio se avecinaba, y Valentina sabía que el momento de enfrentar lo que había estado ocultando se acercaba. Ella estaba lista para dar ese paso. Pero, ¿podría soportar el peso de todo lo que estaba a punto de ser revelado? La sala se apagó en un silencio expectante, y Valentina se sintió al borde de una nueva revelación, atrapada entre la ansiedad y el alivio. ¿Era este realmente el momento de su liberación, o solo un nuevo capítulo de su dolor? Las luces brillaron nuevamente. El momento decisivo estaba por llegar, y la sala parecía sostener la respiración, esperando desvelar el misterio que podría definir el futuro de Valentina. Valentina tomó una profunda respiración, su pecho se sentía como si estuviera al borde de estallar.
El murmullado del público se desvaneció, y todo lo que podía escuchar era el latido de su corazón. Esa única pregunta del hombre resonaba en su mente: ¿estás lista para enfrentar tu secreto más oscuro? Sus piernas temblaban, como si dieran un paso atrás, mientras su voz se llenaba de un eco que parecía venir de otro tiempo, de otra Valentina. Lo sé, dijo finalmente, su voz temblando con sinceridad. Sé lo que tengo que decir, pero también sé que no será fácil. Se pasó las manos por el rostro, buscando la calma en el roce de su piel, en el calor de la conexión humana que la rodeaba. Cuando tenía 10 años, comenzó, sintiendo que cada palabra se atascaba en su garganta, fue la primera vez que entendí lo que significaba el silencio. Mis padres se separaron, y ya no había más música en casa, solo gritos y frialdad. Los recuerdos volaron hacia ella en ráfagas de dolor. Era un eco de tiempos pasados que amenazaba con arrastrarla hacia lo oscuro. Me vi obligada a convertirme en la adulta que mis padres no pudieron ser, cuidando de mi madre mientras ella se sumía en su tristeza. Pero había algo más, algo que nunca compartí con nadie. Valentina pausó, buscando los ojos de esos desconocidos que ahora eran su refugio. Me enamoré de un chico del barrio. Se llamaba Lucas. Él también tenía sus propias sombras. Y cuando pactamos escapar de la realidad, nuestra historia se tornó en algo devastador. Las lágrimas empezaban a deslizarse por sus mejillas, mientras sus recuerdos la llevaban de regreso a esa promesa, a esa chispa de esperanza en su adolescencia. Tuvimos nuestras tardes de música. Él tocaba la guitarra, y yo el piano. Adorábamos crear melodías juntos, olvidando por un momento todas nuestras luchas. Pero había un secreto, que, cuando estalló, dejó las vidas de ambos destrozadas. El hombre en el rincón se movió, intrigado. ¿Qué fue lo que pasó, Valentina?, preguntó con voz grave, como si cada sílaba tuviera un peso propio. Miró a su alrededor, buscando la conexión, el apoyo en aquellos rostros que la habían animado a ser valiente. Una noche, tras una pelea entre mis padres, salí corriendo para encontrarlo. En la oscuridad, me encontré con un misterio sin respuesta. Lucas había sido arrestado. Fue un malentendido, pero para mí fue el fin. Una risa amarga brotó de sus labios. Yo pensaba que era el fin de mi mundo. Mis ilusiones para siempre marchitas. Nunca volví a tocar piano después de eso. El silencio del auditorio era ensordecedor. Valentina podía sentir el peso de cada mirada, de cada corazón que se unía en empatía. Dolor y esperanza estaban entrelazados en su voz. Mucho tiempo después, el tiempo me enseñó que nuestra historia no era solo suya o mía. Era la historia de tantas personas que también llevan secretos, amores perdidos y luchas internas. Fue entonces cuando comprendí que el amor, incluso el que se pierde, puede transformarnos. Tantos rostros en la audiencia parecían comprender, como si sus secretos resonaran en las palabras de Valentina. El hombre en la esquina, sin embargo, tenía su mirada fija en ella. ¿Y cuál fue tu elección, Valentina? ¿Vas a continuar guardando ese secreto que tanto pesa en tu alma? Valentina sintió el ardor en su pecho, el mundo parecía colapsar y expandirse al mismo tiempo. Se dio cuenta de algo: enfrentarse a su pasado no era solo una carga, sino una liberación. Había un largo camino por recorrer, pero ya no daba miedo. Había encontrado una chispa en su historia que podía brillar, que podía guiarla hacia adelante. Lucas y yo tuvimos que seguir caminos distintos, dijo con firmeza, pero al abrirme hoy, no solo le estoy dando voz a mi dolor, sino que estoy liberándolo. Me atrevo a asumir el riesgo de ser yo misma y de contar nuestra historia. El momento electrizante se transformó en un eco de posibilidades. Pero en su pecho había una inquietud, la sombra del pasado, el peso de la culpa, quedaba suspendido en el aire como una amenaza latente. ¿Quién, o qué, desaparecería de su vida cuando finalmente dejara ir las cadenas de su historia? Valentina hizo una pausa, su corazón se aceleró, la voz del hombre resonó y las luces se suavizaron. Era una invitación a salir de la nebulosa oscuridad a un mundo de luces. Pero, ¿quién estaba dispuesto a acompañarla en este viaje de sanación, y a qué precio? Mientras el silencio envolvía la sala, una pregunta surgió, marcando la ruta hacia lo desconocido. ¿Se atrevería a dar el siguiente paso, sabiendo que enfrentar su verdad podría cambiarlo todo? Valentina sintió que el aire en el auditorio se tornaba denso mientras enfrentaba el eco de sus propias palabras, desnudando su alma ante un mar de miradas ansiosas.
Hoy soy más que mi pasado, continuó, levantando la voz, soy el reflejo de mis decisiones, de mis vivencias y de mi música. La conexión con la audiencia se palpaba. Sentía como cada pulso del público resonaba en sus venas, y eso la llenó de un nuevo coraje. La figura del hombre en la esquina seguía allí, pero ya no intimidaba. Aquella mirada fría se transformó en un catalizador inesperado que encendió su determinación. Estoy aquí para sanar, no solo por mí, sino por todas aquellas personas que se sienten atrapadas en sus propias sombras, declaró, y una ola de murmullos comprensivos recorrió la sala. Mi historia es el eco de tantas otras, el reflejo de la lucha diaria y el deseo de liberarse del pasado. La melancolía que la había acompañado durante años comenzó a disolverse en el aire. Mientras continuaba su relato, recordó a Lucas, no solo como un amor perdido, sino como una parte esencial de su vida. Aprendí que la música puede sanar heridas que no se ven. Me enseñó que la tristeza puede convertirse en belleza, que las notas más tristes también pueden ser canciones de esperanza. Las lágrimas comenzaron a caer, pero no eran de dolor, eran de un alivio profundo. Los aplausos resonaron nuevamente, como si cada palma fuera un puente hacia su libertad. Valentina miró a su madre entre el público y se encontró con esos ojos llenos de amor incondicional. Teresa sonrió, su corazón se expandía con orgullo al ver a su hija liberarse de cadenas invisibles. La conexión entre ellas fue palpable, como si un hilo dorado las uniera en ese instante. Valentina respiró hondo. Hoy hablo en voz alta. No me avergüenzo de mis raíces. Ser la hija de una conserje es un honor, mi madre es la fortaleza que me impulsó a ser quien soy. El auditorio estalló en aplausos de nuevo, resonando como un canto de victoria. Pero, aún había un último desafío en pie. El hombre, ahora visiblemente inquieto, traspasó la línea de las sombras. Eso está bien, Valentina. Pero ¿qué pasará cuando las verdades que guardaste salgan a la luz? Las palabras de él se deslizaban como el hielo, creando tensión. Pero esta vez, Valentina estaba lista. Parándose firme frente a él, su voz resonó con poder. Mis verdades no son mi debilidad. He aprendido a bailar con mis sombras. No tienes poder sobre mi historia. Los murmullos en la audiencia comenzaron a transformarse en gritos de apoyo. Valentina. Valentina. El hombre, al ver que había perdido el control, dio un paso atrás, como un barco a la deriva. Había una luz en el ambiente que iluminaba cada rincón oscuro que una vez había atrapado sus corazones. Mi vida es mía, afirmó Valentina con determinación. No podrás convertirla en un espectáculo. Y, en un giro inesperado, la música comenzó a sonar suavemente, invadiendo el auditorio con una melodía que llenaba de esperanza. Era el piano de Teresa, el mismo que había estado guardando historias de amor y sueños. Valentina sintió la energía vibrar a su alrededor. El apoyo de quienes la rodeaban era un escudo que la protegía. Quiero dedicar esta canción a todas las personas que tienen miedo de ser quienes son. Proclamó, y comenzó a tocar junto a su madre, fundiendo sus voces en un canto de amor y superación. Cayeron lágrimas de alegría en el auditorio, mientras cada nota salía del alma, liberando el peso del dolor y dejando solo el resplandor del amor. Cada acorde era un acto de magia y transformación, mostrando al mundo que, incluso cuando caen las sombras, siempre hay un camino hacia la luz. La presentación se convirtió en una celebración de la vida, donde todos dejaron de ser extraños y se unieron en un solo latido. Y, al concluir, la ovación fue ensordecedora. Ella vio al hombre alejarse, su rostro ahora pálido y sin poder. Un nuevo capítulo comenzaba. Valentina se volvió a su madre, quien la abrazó. Lo lograste, hija. Has encontrado tu voz, murmuró, y juntas compartieron un mar de lágrimas, no de tristeza, sino de triunfo. No eran solo madre e hija, eran guerreras, listas para enfrentar el futuro juntas, empoderadas y llenas de esperanza. Allí, frente a tanto amor y aceptación, Valentina comprendió que el pasado no la definía, sino que el amor y la música eran sus verdaderas guías, y mientras reflejaban ese amor en cada nota y cada palabra, sabía que el camino aún tenía sus desafíos, pero ya no le temía, estaba lista para enfrentarlos. Y así, en un universo lleno de melodías, voces y corazones, Valentina y Teresa seguirían creando su historia, una que resonaría para siempre en el eco de 1.000.000 de corazones. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo en serio.
hace la diferencia. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Hagamos que el amor y la música sigan vibrando en cada rincón,